El Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Rickshow. Hoy es sábado 15 de noviembre, os habla Javier Sánchez. Arrancamos nuestro recorrido en la India y Pakistán, donde dos atentados sufridos esta semana en sus capitales han disparado la tensión bilateral. Nos fijamos también en Gaza y en los ataques y demoliciones del ejército israelí y ponemos de nuevo el foco en Sudán, donde decenas de miles de personas desplazadas afrontan una situación catastrófica. La fotografía de la semana viaja hasta Filipinas y las consecuencias del último tifón que ha azotado el archipiélago. Y hacemos paradas también en lo ocurrido en Estados Unidos, Ucrania, Francia y Siria. ¡Empezamos! El recorrido. Vuelven las tensiones regionales entre la India y Pakistán después de que esta semana se produjeran dos atentados en las capitales de ambos países con tan solo un día de diferencia. El lunes, un coche estalló en el casco antiguo de Nueva Delhi, acabó con la vida de 8 personas e hirió a una quincena. Por el momento se desconoce quién está detrás de un ataque que la India no ha dudado en calificar de atentado terrorista. Las autoridades investigan si la explosión está vinculado a la detención, horas antes del suceso, de 7 personas en la región de Cachemira bajo su control. En esa operación se incautaron armas y cerca de 3.000 kilos de material para fabricar explosivos. Solo un día después de la explosión en Delhi, un hombre se inmoló en Islamabad, la capital pakistaní, frente a una sede judicial. El atentado, reivindicado por Tehrik el Talibán Pakistán, una amalgama de grupos talibanes pakistaníes, se saldó con al menos 12 muertos y una treintena de heridos. Al poco tiempo de conocerse el alcance del ataque, Pakistán acusó a proxys terroristas indios de lo ocurrido y a la India de ejercer terrorismo de Estado. Los atentados elevan aún más la tensión en las relaciones entre ambos países. Se producen tan solo unos meses después de la escalada militar iniciada después de un atentado, en abril de este año, en la localidad turística de Pahalgam, en la Cachemira, India. Precisamente en esa región, dividida entre ambas potencias nucleares, la policía india lanzó este jueves cientos de redadas y detuvo a más de 600 personas supuestamente ligadas a la organización islámica de corte separatista Jamaat-e-Islami. Nos vamos ahora a Gaza. Este lunes se ha cumplido un mes desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás, pero la paz sigue siendo una realidad lejana en la franja de Gaza. Desde el anuncio de la tregua, Israel ha violado el acuerdo en más de 280 ocasiones, según la oficina de medios del gobierno de Gaza, y ha acabado con la vida de más de 240 palestinos. Gran parte de esos ataques tienen lugar en la llamada línea amarilla, establecida por Israel en el interior de la franja y tras la cual se han replegado sus tropas. Las fuerzas israelíes, por su parte, dicen que sus ataques se producen cuando los gazatíes traspasan esa línea. Mientras tanto, el ejército israelí ha iniciado una campaña de demoliciones masivas en la franja. Las imágenes satelitales muestran cómo se han llevado a cabo de forma sistemática en barrios controlados por Israel. Se estima que ya se han derruido al menos 1.500 edificios, aunque la cifra puede ser mayor. La oleada de demoliciones podría suponer una nueva violación del acuerdo de paz, según los expertos, algo que niega el ejército, quien asegura cumplir todas las condiciones del pacto. Y en medio de estas operaciones, las condiciones de vida de la población gazatí siguen siendo muy precarias. Parte de los hospitales más importantes de la franja se encuentran tras los dominios de Israel. La entrada de ayuda humanitaria también sigue torpedeada, lo que impide a las organizaciones proveer de alimentos, luz, agua, gas u otros suministros básicos a la población. Y en paralelo, este lunes, Donald Trump pidió formalmente al presidente de Israel que indulte a Netanyahu en las 3 causas judiciales que arrastra desde 2019, cuando fue imputado por fraude, soborno y abuso de confianza. Y de Gaza pasamos a Sudán, donde la situación humanitaria sigue empeorando. Tras conocerse las brutales matanzas por parte de las fuerzas de apoyo rápido en el Fasher, la capital del estado de Darfur del Norte, el foco se centra ahora en la cercana localidad de Tawila, donde se agolpan decenas de miles de personas que huyeron de los asesinatos en masa, violaciones y torturas de las fuerzas paramilitares. La situación con la que se han encontrado los equipos médicos es alarmante.
Según Médicos Sin Fronteras, el 70% de los niños y niñas y el 60% de los adultos tratados en Tahuila sufren desnutrición aguda. Una situación parecida a la de otros puntos del país, como Kadugli, en el estado de Kordofán Sur, donde a principios de noviembre se declaró la hambruna, o las ciudades de Baba Nusa o Dalang, hacia donde se están desplazando las operaciones de las fuerzas de apoyo rápido. Durante su largo asedio a El Fasher, las fuerzas de apoyo rápido bombardearon mercados y almacenes y bloquearon la ayuda humanitaria. Supervivientes afirman haber tenido que recurrir a pienso animal para alimentarse. La Organización Internacional para las Migraciones ha reclamado un alto el fuego y la apertura de un corredor humanitario que permita la entrada de ayuda internacional. Según Naciones Unidas, 2 de cada 3 personas en Sudán necesitan ayuda urgente. Estados Unidos también se ha sumado a los reclamos de la agencia y pidió este miércoles a ambas partes llegar a un acuerdo de paz incondicional, algo que parece difícil que llegue a concretarse en las próximas semanas. Se calcula que en Sudán más de 12 millones de personas han huido de sus hogares a causa de la violencia y al menos 40.000 personas han muerto, aunque se cree que la cifra real pueda ser mucho mayor. El Rickshow es posible gracias al apoyo de cerca de 4.000 suscriptores y suscriptoras que nos permiten contar el mundo. Súmate a 5W y ayúdanos a acercar el mundo a otras personas por menos de 5 euros al mes. La imagen. La imagen de la semana de Aaron Favila muestra a una persona caminando entre los escombros bajo una lluvia intensa en la barriada filipina de Navotas, en la zona metropolitana de Manila, tras el paso del supertifón Phung-Wong esta semana. Las autoridades anunciaron el miércoles la muerte de al menos 27 personas, aunque es posible que el número aumente una vez finalice la búsqueda de desaparecidos. El ciclón, que se desplazó hacia Taiwán, ha afectado a más de 3,5 millones de personas, de las que más de 1,4 millones han tenido que desplazarse. El tifón además llega solo una semana después de otro, el Kalmaegi, que dejó más de 200 muertos y otros tantos desaparecidos en el archipiélago. Estos eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y son consecuencia del calentamiento de los mares y océanos. Otras claves. Donald Trump ratificó este jueves el acuerdo que ha puesto fin a casi 2 meses de bloqueo institucional tras la aprobación de la ley de financiación en la Cámara Alta, gracias a los votos de 8 senadores demócratas que no siguieron las órdenes de votación de su propio partido. A esta le siguió la aprobación ya prevista en la Cámara de Representantes. La medida permite que miles de empleados públicos vuelvan a cobrar sus salarios, además de restablecer servicios críticos como los cupones de alimentos o la normalidad en los aeropuertos. Trump, que esta semana se ha visto salpicado de nuevo por las nuevas pruebas que lo incriminan en el caso Epstein, aprovechó el fin del cierre para desviar la atención y culpar a los demócratas de la situación de excepcionalidad. Y de Estados Unidos pasamos a Ucrania. Allí, el que fuera ministro de Energía de Ucrania y más tarde titular de Justicia, German Galushenko, fue despedido este miércoles después de que a principios de semana se destapara una red de corrupción en torno al cobro de comisiones de la empresa de energía atómica nacional, Energoatom. La Oficina Anticorrupción cree que los implicados podrían haber obtenido comisiones por al menos $100 millones. Además de Galushenko, la operación se saldó con 5 detenciones. En el centro de la presunta trama se encontraría Timur Mindig, íntimo amigo de Volodymyr Zelensky y socio de la productora audiovisual fundada por el propio presidente. Las autoridades creen que Mindig logró escapar del país horas antes de las detenciones. Y en otro orden de cosas, la polémica reforma de las pensiones en Francia, que pretende elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, sigue zarandeando el panorama político francés. Tras la salida de François Bayrou en septiembre de este año, el primer ministro Sébastien Lecornu asumió el cargo con la idea de llevar a cabo la reforma. Tras una serie de vaivenes en las que el propio primer ministro se vio forzado a dimitir para luego volver, este miércoles Lecornu aceptó postergar la medida al menos hasta las próximas elecciones presidenciales en 2027. La suspensión de la reforma ha contado con 255 votos a favor, entre los cuales se encuentran los de Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, mientras que el otro gran partido de la oposición, la Francia Insumisa, ha votado en contra.
Y volvemos a Estados Unidos para repasar el histórico encuentro en la Casa Blanca. Este lunes, Donald Trump se reunió con su homólogo sirio Ahmed al-Shara. Desde que pusiera fin al régimen de Assad en diciembre de 2024, al-Shara no ha dejado de reforzar su imagen de cara a la comunidad internacional. Este lunes se culminó el proceso con un hecho inaudito. Es la primera vez que un jefe de Estado sirio visita la Casa Blanca. Y no deja de ser curioso que el protagonista sea una persona que en el pasado era considerado un terrorista yihadista por el gobierno de los Estados Unidos y por cuya captura había una recompensa de $10 millones. Durante su estancia, Trump se refirió a él como un luchador joven y atractivo y decidió levantar algunas de las sanciones más severas a Siria durante 6 meses a la espera de ver la evolución del país. Esta semana en 5W publicamos un ensayo de la periodista venezolana Luz Meli Reyes en el que explora qué se ha estado cociendo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela en los últimos meses, de dónde viene este conflicto y cuál es la situación actual de Venezuela. Por el momento, nadie sabe si el régimen de Maduro caerá, ni cuándo, ni qué traerá consigo. Al otro lado del filo está Estados Unidos y la eventual acción del gobierno de Trump sobre el territorio venezolano. Y terminamos con la columna de la semana que firma Mar Padilla. En ella, la periodista traza un paralelismo entre el colonialismo del pasado y del presente. Según Padilla, la historia se repite y las víctimas siempre son las mismas. Hace 150 años, Leopoldo II decidió que el Congo sería suyo. La historia hablaría posteriormente de uno de los colonialismos más salvajes. Mientras que hace un par de meses, Trump reunió a los nuevos conquistadores, a los multimillonarios tecnócratas, para hablar de nuevas fórmulas de apropiación de materiales para la revolución digital. Puedes leer la columna en nuestra web. Y hasta aquí el Rick Show de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo, no olvides seguirnos desde cualquiera de tus plataformas de audio favoritas.